El maestro de maestros Jesús Martín Barbero nació el 3 de octubre de 1937 en Cardeñosa, España, y falleció en 2021 durante la pandemia global del COVID-19. Entre sus estudios se destaca la filosofía, la antropología y la semiótica. Sin embargo, es reconocido sobre todo por sus aportes a la comunicación. En este campo fue investigador, asesor e incluso profesor. Uno de sus aportes cruciales fue el cómo logró demostrar, por medio de sus investigaciones, la necesidad que había de rediseñar los medios, es decir, la necesidad de buscar nuevas formas de investigar, de buscar métodos distintos para usar correctamente esa información, el tener en cuenta a las audiencias y sus reacciones, y en general, ver nuevos métodos y prácticas para llevar a cabo del periodismo en Colombia. Lo anterior debido a que con el paso de los años se ha ido expandiendo el espectro informativo debido a la diversificación de los medios, lo que conlleva a que se genere cada vez más información, pero no necesariamente es recibida por audiencias que tienen los conocimientos necesarios para interpretar correctamente esta información, lo que conlleva a que se puedan crear fake news. Los temores que parten entonces desde su análisis es que el periodismo, 1. pierda sentido histórico a medida que se avanza en el tiempo. 2. Olvide reflejar a la sociedad, medios ajenos a la sociedad y afín del poder. 3. No representen las diferentes culturas. 4. No muestren la diversidad, por lo que se continúe imitando entonces, como antes, modelos de otros países. Pero hay que tener en cuenta que aunque el autor falleció hace poco, estos estudios son ya de hace varios años, por lo que a continuación buscamos hacer un análisis de sus preguntas en la actualidad. Con esto, ¿qué busca el periodismo actual? ¿Cómo se puede contrastar lo que antes era periodismo de calidad con el que es ahora? ¿Qué se requiere para hacer periodismo de calidad? ¿Será que todavía es ese sentido de hacer memoria? Lo descubriremos a continuación. Algo clave que hay que tener en cuenta como comunicadores es que la transmisión no es el paso final, sino también la recepción. El consumo en este medio es la preocupación sobre la dominación en América Latina. Resulta entonces de gran relevancia, puesto que el poder requiere un soporte para llegar a las personas, y qué mejor forma que por medio de la televisión. Aparato que no solo une a la familia, sino que también construye parte de la cultura. Esta es la cotidianidad, las modas, las tendencias y además en la transmisión de discursos de poder son útiles en la política. Por ende, hay que entender que la misión no está solo en dar el mensaje, sino también ver qué sucede cuando el mensaje respecto a la sociedad se recibe. Esto sirve para poder evaluar cómo ha estado cambiando la sociedad y por consecuencia poder buscar nuevas formas de comunicar, de llegar a las personas concorde a las nuevas tecnologías y medios. Si se tiene en cuenta todo esto, no solo mejoraría el periodismo en Colombia, sino que también se crearía una nueva conciencia, una que se continuaría moldeando según el contexto. Todo para no quedarnos atrás en medio de este nuevo entorno que se denomina tecnocomunicativo. Pero hay que tener en cuenta que si lo que se busca es entender cómo se construye un discurso de poder para lograr hacer periodismo de calidad, primero necesitamos entender el concepto de las mediaciones. Las mediaciones, entendidas por el autor como los lugares de donde provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural. Es decir, se puede entender como aquello que hay entre el receptor y el medio, como esas limitaciones que se pueden dar para evitar que el receptor entienda claramente el mensaje. Todo lo que como comunicadores debemos tener en cuenta a la hora de buscar cómo dar un mensaje. El concepto de mediaciones posibilita percibir a los lectores como actores activos que interactúan con los mensajes expuestos en los medios, desformándolos, apropiándolos y ocasionalmente subvirtiéndolos, es decir, configuran el proceso de la comunicación desde las mediaciones, por las resistencias y apropiaciones de los usos que tienen lugar. Yo creo que hay unos cánones en el periodismo que determinan un periodismo profesional, que tiene una responsabilidad social y que de alguna manera compromete productos que tengan un buen contexto, un contraste de fuentes, una narrativa muy bien concebida como producto y básicamente una visión clara de un problema central de una sociedad.
El periodismo de calidad tiene unos referentes, unos indicadores y unos estándares que permiten comparar para saber si efectivamente los cumplen. Esos referentes son, por un lado, los referentes propios del oficio, que son los estándares de calidad periodística asociados a valores periodísticos y que tienen que ver con los elementos del periodismo. Por otro lado, la calidad periodística tiene que ver con su perspectiva política, democrática y social, es decir, si cumplen con funciones desde el punto de vista de derechos, de pluralismo, de diversidad y de constructores de democracia. Pero esto no es suficiente. Si bien el poner en el centro a las personas y preguntarse cómo están mediando, cómo usan esa información y cómo crean sus propias prácticas de comunicación es clave. El qué hacer durante la investigación, qué hay que tener en cuenta. Pues, difícilmente una sociedad que tiene guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, delincuencia común, delincuencia transnacional, pues la forma de hacer periodismo termina siendo muy compleja. En Colombia hay un problema y es que hay muy pocos medios de comunicación. El mayor problema de Colombia no es que su periodismo no sea un periodismo fuerte, sino que hay muy pocos medios de comunicación y están muy concentrados en muy pocas manos. Hay que tener en cuenta además que los sentidos varían, pues a pesar de que una población comparte rasgos identitarios que los unifiquen en una colectividad, la interpretación de lo que se observa se da según el entorno y las vivencias que tenga cada uno de los integrantes de dicha población. Por ende, el tener en cuenta los contextos sociales y el presente es un paso crucial no solo para conectar con la población, sino también para hacer periodismo de calidad. Pues bien, ya hablamos de qué se requiere para hacer periodismo de calidad, pero ¿qué tan fácil es hacerlo aquí en Colombia? ¿Qué dificultades se tienen para lograr crear periodismo de calidad? Pues bien, uno de esos problemas es el acceso a la información. Y eso que es un derecho, pues todos tienen derecho a buscar información, y más si es pública. Esto según el artículo 20 de la Constitución Política, que exactamente dice: se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Pero, ¿se cumple siempre? ¿Cuáles son sus limitaciones? Bien, el acceso a la información en nuestro país es apenas un derecho que estamos haciendo valer. Es un derecho que ha existido siempre, pero ha sido un derecho latente. En la medida en que la jurisprudencia ha permitido que el periodista tenga acceso de manera permanente, de manera consuetudinaria, de manera consistente y protegida por derechos, la transparencia en la información ha ido mejorando. Pero, no obstante, buena parte de la institucionalidad, comenzando por el gobierno central, no han dado la respuesta adecuada en lo que tiene que ver con la información. Es decir, no se han centrado en webs o en interfaces o en dispositivos o en lógicas de producción de esa información que le permite a las audiencias, a los ciudadanos, al periodismo, acceder a la información de manera clara y oportuna. El derecho de petición, que es un derecho consagrado constitucionalmente, tiene unos términos ya fijados. A raíz de la pandemia, las instituciones oficiales solicitaron que ese plazo fuera indeterminado. Buena parte del periodismo y de los gremios le solicitaron al presidente de la República que se volviera a la norma anterior, es decir, de tener unos tiempos determinados que son 10 días hábiles. No obstante, el presidente de la República se negó a hacerlo, dilató la decisión en ese sentido, aplazó y con ello se llevó por delante buena parte de las posibilidades del periodismo de acceder a la información. Con eso podemos concluir que para hacer periodismo de calidad requiere, primero, tener en cuenta que hay 3 lugares de mediación: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural, las cuales son de constante análisis y son claves a la hora de hacer y reproducir algún contenido periodístico. Además, conocer los derechos que se tienen, pues de lo contrario, como el acceso a la información, podrían estar negándose y ni cuenta nos daríamos. Con esto hemos llegado ya al final de nuestro reportaje. Esperamos les sea de gran ayuda, sobre todo a ustedes, futuros comunicadores. Muchas gracias y los vemos en un próximo capítulo para traer pensamientos de Jesús Martín Barbero a la actualidad. Hasta pronto.